Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora verán el video este de Teoría del Consumidor. Mi nombre es María Eugenia Queoe, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas, soy licenciada en Economía y estoy en materia de Principio de Economía 1 y en Principio de Economía 2. En Principio de Economía 2 voy a tener una de las comisiones de las dos que hay, y en la otra comisión está Lorena Ricotto, que es la profe titular. El tema que vamos a desarrollar hoy estamos en la clase 3, dentro del módulo 1, y es la unidad 2. La unidad 2 corresponde a lo que se denomina la conducta de los consumidores. ¿Qué abarca también la conducta de los consumidores? Abarca, a partir de la conducta de los consumidores, determinar la demanda individual y la demanda de mercado. Nos vamos a hacer 4 preguntas antes de seguir con el tema, y que vamos a incorporar un práctico en esta unidad para que ustedes puedan, después de leer el capítulo 3 y el capítulo 4, que son los correspondientes a esta unidad 2, del libro que utilizamos en la materia, son 4 preguntas que nos van a llevar a nosotros a cerrar todo el tema, o sea, y comprenderlo. La primera pregunta, cuando uno abre el libro y dice, bueno, teoría del consumidor, teoría del comportamiento del consumidor, es ¿por qué nos interesa estudiar la conducta del consumidor? Esa es la primera pregunta que uno se plantea cuando ve el título ese. La segunda pregunta es cómo se explica desde la microeconomía. Recordemos que en Principio de Economía 2 nosotros estamos viendo la microeconomía, cuando en Principio de Economía 1 usted viene una microeconomía, una macroeconomía básica. Es cómo se explica desde la microeconomía esa conducta del consumidor. La pregunta 3 que vamos a ver es cuáles son los pasos que se siguen para entender el comportamiento del consumidor y qué herramientas y supuestos utiliza la teoría. Acá me paro un ratito para explicarles una cosa. Nosotros en economía, igual que vieron en Economía 1, basamos todas las explicaciones en teoría. Nosotros, diríamos, los economistas siempre lo han hecho así. ¿Por qué a través de teoría? Porque hay que simplificar un poco ese mundo tan complejo en el que vivimos. Entonces, esta teoría del consumidor nos va también a utilizar supuestos para explicar esa conducta. Y la cuarta pregunta es, ¿qué es lo que aprendimos en esta unidad? ¿Entendimos lo aprendido? Esta pregunta parece una pregunta muy simple, pero tiene que estar al cierre de cuando ustedes vean cada módulo, cada unidad, porque ustedes ahí se van a estar respondiendo a sí mismos si realmente lo que aprendieron, lo que leyeron, lo que vieron, lo entendieron. Bueno, vamos a arrancar con la respuesta a la primera pregunta. Aquí se comienza la respuesta. Bueno, ¿por qué interesa en microeconomía conocer el comportamiento del consumidor? Nosotros en microeconomía lo que queremos conocer, como habrán visto en las otras 2 clases con Lorena, es que nos vamos a situar en un mercado específico. En macroeconomía, en Principio de Economía 1, nosotros veíamos el nivel general de precio a través de inflación, la gran cantidad de gente que no tenía trabajo a través del desempleo. Ahora lo que nos interesa a nosotros es un mercado específico. Yo les puse, bueno, ¿cuánto se vende en total? Por ejemplo, de tomates en Río Cuarto. ¿Y a qué precio se vende? Eso es lo que nos interesa estudiar en la micro, un mercado específico. Ya que puse el logo de Mercado Libre, una verdulería, galletitas, el mercado de las galletitas. Nos interesa ese mercado y es cantidad y precio. Ustedes vieron con Lorena en las otras clases que en ese mercado va a haber demanda y oferta. Y cuando esa demanda, que son los consumidores que van al mercado a comprar el producto, y esa oferta, que son los productores que llevan el producto al mercado, se ponen de acuerdo en un precio y una cantidad. Ahí va a haber un equilibrio. Nosotros lo que vamos a hacer en la unidad 2, que corresponde al módulo 1, es analizar qué hay detrás de esa demanda. Y para analizar esa demanda que vieron con la profesora Lorena, esa demanda de mercado, atrás de esa demanda de mercado hay una demanda individual. Y esa demanda individual me la va a determinar la conducta del consumidor que yo voy a analizar. Entonces, ese es el por qué nos interesa conocer ese mercado y esa conducta. Entonces, como dijimos, esa demanda individual que yo después voy a sumar y voy a tener en cuenta todos los consumidores de tomate y me va a dar la demanda total de tomate a los distintos precios, esa demanda individual la voy a sacar de lo que es, o está sustentada en lo que es la teoría del consumidor. ¿Qué es la teoría del consumidor? Cuando se empieza a leer teoría del consumidor en los libros de microeconomía parece un tema abstracto, complicado, y es más simple de lo que se piensa apenas lo leemos. ¿Por qué? Porque es la conducta que asumimos todos cuando vamos a comprar algo. Entonces, esa conducta del consumidor describe cómo asignan los consumidores su renta entre los diferentes bienes y servicios. ¿Qué es su renta? La cantidad de plata que ganan por mes, si están trabajando, la cantidad de plata que un nene a lo mejor tiene que gastar, como vamos a ver el ejemplo hoy,
que le regalan para un cumpleaños, la cantidad de plata que tienen que gastar entre distintos juguetes. Eso es lo que explica la teoría del consumidor. ¿Cómo va a ser esa asignación entre comprarte tanta cantidad de un bien y tanta cantidad del otro? Esta teoría, como toda teoría, tiene los supuestos, que ustedes lo tienen explicado muy bien en el capítulo 3 del libro de Pindyck, y los supuestos que vamos a utilizar para explicar y para llevarlo a una herramienta gráfica, que vamos a ver que son las curvas de indiferencia, es que tomamos que van a elegir nada más ese consumidor 2 bienes, porque en realidad en la vida diaria elige un montón de bienes. Pero bueno, el supuesto, además de otros supuestos, va a ser que va a elegir 2 bienes. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir o que sigue la teoría cuando resolvemos un ejercicio práctico, cuando tenemos que explicar la teoría del consumidor? Pindyck, en la página 64, el capítulo 3, lo marca en 3 pasos, o diríamos cuáles son esos pasos, esos datos que tenemos que tener para llegar a una solución o dar una respuesta. Primero tenemos que conocer las preferencias de los consumidores. Las preferencias de los consumidores va a cambiar. Si yo le pregunto a Juan, a Pedro, a Lourdes, a Lucía, van a ir cambiando porque las preferencias son subjetivas de cada consumidor. Esas preferencias, ya lo vamos a ver más adelante, se muestran a través de lo que los economistas denominaron las curvas de indiferencia, que vamos a ver lo que significa. El segundo paso, una vez que nosotros conocemos eso, es, bueno, tenemos las preferencias del consumidor, que eso es totalmente subjetivo. Ahora nos vamos a ver la parte más, diríamos, de dinero, de la parte monetaria. Bueno, ¿cuál es su restricción presupuestaria? ¿De qué va a depender su restricción presupuestaria? Que todos tenemos restricción presupuestaria. Va a depender de la cantidad de dinero que tenemos para gastar y de los precios de esos bienes que tenemos que comprar. Nosotros después que conocemos estos 2 puntos, podemos determinar cuál es la acción que hace el consumidor que estoy analizando. Recuerden que la teoría del consumidor me explica la conducta de una persona que yo lo senté y le empecé a hacer preguntas. El ejercicio práctico va a estar colgado en la plataforma, dentro de la carpeta de materiales, también va a formar parte de la sección de prácticos del módulo 1. ¿Y qué le planteamos? Una situación totalmente cotidiana en donde, se los voy a contar rápido, así no perdemos tiempo si yo lo leo, en donde Patricia, que es una estudiante de ciencias económicas, vuelve a su casa, se encuentra con su hermanito Lucas, que le cuenta que sus abuelos lo visitaron y le regalaron 300 pesos para gastar en juguetes. Esos 300 pesos, él tiene que decir, bueno, ¿qué juguetes? Va a una juguetería, pregunta los precios de los juguetes, lo que le gusta, y va a decir, bueno, quiero comprarme con esos 300 pesos ladrillitos y autitos, cosas que usan los chicos cuando son chiquitos. Bueno, ¿qué hace Patricia? Diciendo, bueno, voy a hacer lo que me enseñaron en Principios de Economía 2 y voy a aplicarlo. Lo sienta a su hermano Lucas y le dice, bueno, yo te voy a dar distintas opciones de combinación de autitos y ladrillitos y vos me vas a decir qué te parece esas combinaciones, si te gustan más, menos. Entonces, esto que hace Patricia de sentarlo y que él le diga qué prefiere más, qué prefiere menos, sería nuestro paso 1. Cuando dichas preferencias se encuentran expresas en el mapa de curva de indiferencia, ¿sí?, que se presenta, bueno, ustedes lo van a tener en el ejercicio. ¿Qué vamos a llevar nosotros? ¿Qué hicieron los economistas para llevar esa preferencia que marcó Lucas a Patricia de autitos y ladrillitos? Utilizaron una herramienta gráfica que se denomina curva de indiferencia, ¿sí?, que es una curva que se llama de nivel, que todo punto en estas curvas me determina igual nivel diríamos, de bienestar, de utilidad, de satisfacción al consumidor. Cada punto acá, cada combinación, a Lucas le da exactamente igual. Entonces, cuando Patricia le empezó a preguntar 30 ladrillitos y 15, al revés, 30 autitos y 10 ladrillitos, ¿qué te parece? No, sí, me gustan. Bueno, le dice, y 10 autitos y 15 ladrillitos, no, me gustan, me da lo mismo que la otra. Cuando le dice me da lo mismo esa combinación que otra, y yo junto todas las combinaciones que a él le dan lo mismo y le dicen, me da de satisfacción tal nivel, yo lo que hago es trazar una curva de indiferencia. Mientras más alejadas estén las curvas de indiferencia, más satisfacción va a tener Lucas. Más vale que le va a gustar más tener 30 autitos y
15, 17 ladrillitos que tener 30 autitos y 10 ladrillitos. Entonces ahí podemos decir que a medida que nos desplazamos en el mapa de curva de indiferencia, está mejor el consumidor. Uno de los supuestos que ustedes van a leer en el libro es que más es mejor a menos. Ese es otro de los supuestos. Ya tenemos el primer punto, que es determinar las preferencias de la persona. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es determinar la restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria va a depender de los precios de los bienes y del ingreso. ¿Qué puse yo acá? Ingreso, renta, dinero que tenga el consumidor para gastar. Como nosotros teníamos a Lucas, que era chico, que no era una renta, ni un ingreso, ni un salario, pusimos el dinero que tenga el consumidor, que eran los 300 pesos. Nosotros tenemos ese dato. ¿Cuál dato es? Que Lucas tiene 300 pesos para gastar y que generalmente ponemos como renta o como ingreso, él tiene 300 pesos. Y el otro dato que tenemos que nos interesa es que el precio de los autitos es de 5 pesos y el precio de los ladrillitos es de 20 pesos. Nosotros con esto lo que construimos es la restricción presupuestaria. Que cuando hacemos restricción presupuestaria parece como que es medio complicado, pero es muy simple. ¿Qué significa una restricción presupuestaria? Nadie puede gastar más del dinero que tiene. Y si nosotros el supuesto es que lo va a asignar toda esa renta que le regalaron a lo que gaste en un bien, acá lo hicimos genérico, o sea, pusimos bien Y y bien X. Lo que gaste en un bien más lo que gaste en el otro va a ser la renta de él. O el dinero, los 300 pesos que tenía Lucas que le habían regalado. En nuestro caso, ¿qué tenía?